¿Qué tal, Stephanie? ¿Qué tal, Aldo? ¿Apuestas? Chuch, soy un apuesto, después me arrepiento. Isela, ¿cómo estás, hija? A ver, ¿qué nos toca hoy día? Ah, el siglo XIX, ¿no? Ya, vamos a empezar, ¿ya? Un ratito, quiero presentar, se está grabando. Mira, de hecho, el siglo XIX empieza con la Revolución Francesa. Ahora, si yo pregunto, uy, no pegó todo. Qué raro. Ya, si yo pregunto, a ver, mientras van viendo, yo lo voy agregando diapositivas. Mientras van viendo, a ver, yo pregunto, ¿qué ideas difunde la Revolución Francesa en el mundo? De hecho, y lo ves en la pantalla, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Acuérdate de eso. La Revolución Francesa, ¿qué difunde en el mundo? El ideal de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Ya? Pone fin al antiguo régimen. Y si pone fin al antiguo régimen, ¿a qué pone fin? De hecho, ¿a qué pone fin? A la monarquía absoluta y a los privilegios del clero y la nobleza. ¿Ya? Entonces, ¿qué no es olvidar? Que la Revolución Francesa pone fin a la monarquía absoluta y a los privilegios del clero y la nobleza. ¿A eso pone fin la Revolución Francesa? A eso pone fin la Revolución Francesa. ¿Ya? Ahora, escúchame, ¿ah? Escúchame. Sí, ahorita les comparto, espérate, tengo que arreglar esto, no me he dado cuenta de algo. Ya, entonces no olvidar eso, ¿ah? Pone fin a la Revolución Francesa y pone fin también a la monarquía, pone fin, perdón, a la monarquía absoluta y pone fin a los privilegios del clero y la nobleza. Y la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa también es importante porque es burguesa, pues. Es una revolución burguesa democrática. ¿Por qué? Porque la clase social que la dirige, la burguesía, y, ¿qué más? La clase social que la dirige la burguesía y además, ¿cómo se llama? La clase social que al final va a tomar el poder es la burguesía, ¿no? La clase social va beneficiada con la Revolución Francesa. La burguesía. La burguesía, profe, claro, la burguesía fue la clase social más beneficiada con la Revolución Francesa. Ahora, si yo pregunto, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? ¿Qué me van a decir? A ver, escriban, por favor. No, no, no. Espera, ahorita lo comparto. Lo que pasa es que no le había agregado ciertas diapositivas. Estoy agregándolo ahorita. No me he dado cuenta. Ahorita lo comparto, pero por eso estoy hablándoles. ¿Qué idea difunde la Revolución Francesa en el mundo? ¿Qué idea difunde la revolución? O perdón, ¿cuáles son las causas por las cuales estalla la Revolución Francesa? ¿Cuáles son las causas? A ver, ¿quién me dice eso? A ver, ¿qué me están escribiendo? La miseria, la desigualdad social, la crisis financiera, la explotación, el déficit fiscal, y sé la excelente lo que has escrito, preciso, ¿ah? El déficit fiscal, eh, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Ah, el absolutismo de Luis XVI, claro. Claro que lo principal ahí, ¿cuál sería? La crisis financiera. Porque acuérdate al final, ¿por qué un pueblo se levanta contra su gobernante? Por el hambre, la miseria, la explotación, el abuso. El abuso. Entonces llega un momento que la gente ya le llega. No le importa a veces morir, porque es mejor morir luchando que morir de inanición, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Ya, entonces la Revolución Francesa, si vamos a la causa política, el absolutismo de Luis XVI.
Si vamos a la causa, ¿cómo se llama? Económica, sería la crisis financiera. Y si vas a la causa, ¿cómo se llama? La causa social, las desigualdades sociales, pues, ¿no? Y si vas a la causa ideológica, las ideas de la ilustración. Las ideas de la ilustración, claro. Ese lado no te olvides, ¿ah? No te olvides. Falta uno, un ratito, falta poco. Ahora, ¿cuántas etapas tiene la Revolución Francesa? ¿Cuántas etapas tiene la Revolución Francesa? Dos grandes etapas, ¿ya? Dos grandes etapas. Y esas etapas son la monárquica y la etapa republicana. Monárquica, ¿por qué? Porque se respeta la idea de que Francia tenía un rey. En cambio, republicana, porque ya fue rey, ¿no? Se pone fin a la monarquía y se funda la república, ¿no? Ahora, si vas a la monárquica, el rey era Luchito, pues. Pero ¿te acuerdas cómo se llamaba su ministro de Economía? Claro, muy bien, todos. Muy bien, Adriana, muy bien, Aldo, muy bien, César. ¿Te acuerdas cómo se llama el ministro de Economía que contrató Luis XVI para solucionar la crisis financiera? ¿Cómo se llamaba ese condenado? Jacques Necker, ¿ya? Necker llegó, ¿te acuerdas? Como la salvación de Francia porque era un brillante economista suizo. Entonces todos creían que si había alguien que podía solucionar la crisis era Necker. Y Necker al final, ¿qué le dice a Luchito? ¿Sabes qué, Luchito? Así como están las cosas no hay solución. ¿Ah? No, 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 así no. ¿Ah? La única esperanza, ¿cuál es? Que el clero y nobleza paguen impuestos. Pues no van a querer, yo sé que no van a querer, pero si tú les explicas la verdadera situación económica, cómo estamos de verdad, te van a apoyar. ¿Tú crees? Sí, pero tienes que decirles la verdad, pues. Como dices, sin anestesia, tienes que decirle así directamente, ¿no? Y por eso te aconsejo convocar los estados generales. Y Luchito le hace caso, convoca los estados generales. ¿Con qué objetivo? Ahí díganme si me están entendiendo. ¿Por qué Luchito convoca los estados generales? A ver, en la yugular, pues claro. ¿Por qué Luchito convoca los estados generales? ¿Para qué? A ver, ¿para qué Luchito convoca los estados generales? Para solucionar, ¿qué? La crisis financiera, solucionar el déficit fiscal. Y la única forma de solucionar eso era creando impuestos para el clero y la nobleza. Entonces, la causa es solucionar el déficit fiscal, ¿no? Solucionar el déficit fiscal, ¿ya? Esa es la razón por la cual se convocan los estados generales, ¿ya? Pero apenas se reunió y había un problema, el problema del voto. ¿Te acuerdas cuál era el problema del voto? A ver, Rotito, ahí está, ya estoy terminando. No, esto no. ¿En qué consistía el problema del voto? Listo, la última. Ahora sí. Ratito, vamos a guardar. Mm, ¿Tipo? A ver, de repente me lo está escribiendo. A ver, ¿qué consistía el problema del voto? Que clero y nobleza, muy bien, José, excelente. Clero y nobleza no se ponían de acuerdo cómo iban a votar las leyes, porque clero y nobleza, ¿qué proponían? Que el voto sea por estamento. Ellos proponían eso, el voto por estamento. Y si el voto era por estamento, ¿cuántos votos ibas a tener? Tres. Y dos asegurados para quién? Para el clero y la nobleza. ¿Ahora sí lo ven? Dígame, chicos, dice, a ver, ¿dónde estamos? Es un montón, ojalá se descargue. ¿Sí, no?
Entonces, si era así, nunca iban a hacer ni un cambio, ¿no? Pues ella no que dice, no, no, así no vamos a votar, mejor que el voto sea por persona. ¿Y por qué? Pues como ves la pantalla, como ves en la pantalla, como ves en la pantalla, eran 1.200 pesos en total. Ahora sí había posibilidad de hacer cambios. Entonces, cuando el Estado ya no se lo propone a Luchito, Luchito ¿qué dice? No. Luchito dice no. Luchito dice no. No, 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 no. Y el clero y nobleza, no. Entonces, si no te hacen caso, ¿qué tienen que hacer? Patearse el tablero, pues. Revolución Francesa siempre viene, Stephanie. Es un tema clásico. Un tema clásico. Claro, Revolución Francesa siempre viene. Claro, entonces el llano agarra y se retira, ¿te acuerdas? Se retira de los estados generales, funda la Asamblea Nacional y hace el juramento, el salón del juego de la pelota. ¿Qué juraron ahí? ¿Se acuerdan qué juraron ahí? Juramento, el salón del juego de la pelota. ¿Qué juraron? No separarse, no disolverse hasta que Francia tenga ¿qué? Una constitución. Hasta que Francia tenga una constitución. Y profe, ¿por qué piden una constitución? Obvio, pues, ¿por qué piden una constitución? Porque quieren un nuevo Estado donde ellos que tengan el poder. Quieren un nuevo Estado donde ellos tengan el poder. Ah, ya, por eso, claro. Entonces juran no separarse hasta que Francia tenga una constitución. Pero antes de pasar la diapositiva. Antes de pasar la diapositiva. El Estado llano, José. El Estado llano, que estaba compuesto por campesinos, artesanos, burgueses, hacen el juramento del Salón de Juego de la Pelota, donde juran no separarse hasta que Francia tenga una constitución. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien así? Habla José. Pero antes de pasar la diapositiva. ¿Qué he hecho allá, Bri? No hay problema. El problema del voto, claro, el primer estamento era la nobleza. Segundo estamento del clero, tercer estamento llano. ¿Por qué el problema del voto, Bri? Porque clero y nobleza y llano no se ponían de acuerdo cómo iban a votar las leyes. Clero y nobleza, ¿qué proponía? Que el voto sea por estamento, Bri. Entonces, si el voto era por estamento, ¿cuántos votos tenías ahí? Tres. Uno para el clero, uno para nobleza, uno para el llano. Y de hecho, ¿quiénes siempre iban a ganar defendiendo sus privilegios? Clero y nobleza. Ah, clero y nobleza, claro, clero y nobleza siempre iban a ganar defendiendo sus privilegios. Ah, ya. Entonces, por eso ya nos dice, no, 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 así no, así no, así no, eh, mejor que el voto sea por persona. ¿Por qué por persona? Porque en el clero habían 300 representantes, en la nobleza 300 representantes, pero en el llano eran 600 representantes. Entonces, había 1.200 votos, la mitad asegurado para el Estado llano. Entonces, ahí sí había más posibilidades, si te das cuenta de qué, de hacer reformas, de hacer cambios. Ay, cuando el clero y nobleza,
Cuando ya no se lo propone el clero y nobleza, ellos dicen no, claro, dicen no, no, así no juega Perú, no, no. Y cuando ya no se lo propone el rey también dice no, pues. Entonces, si no te hacen caso, es lo que te decía antes, pues, si no te hacen caso, ¿qué tienes que hacer? Pateas el tablero, pues. Pateas el tablero. ¿Qué hizo el Estado llano? Burgueses, campesinos, artesanos estaban ahí, ¿ah? Ujú. Juramento del Salón del Juego de la Pelota, la Asamblea Nacional, no te olvides. Pero no quiero que olvides que juraron no separarse, no disolverse hasta que Francia tenga que una constitución. Y vuelvo a repetir, ¿y por qué querían una constitución? Porque querían un nuevo Estado, pues, donde la burguesía que tuviera, donde la burguesía que tuviera el poder. Allá, eso quería la burguesía, claro. ¿Cómo? ¿Y por qué no separarse si no lo mataban? No entiendo. No entiendo, José, tu pregunta. Ya, bueno, ahí me lo aclaras, ¿ya? Eh, Le iba a preguntar, ¿qué hecho marca el inicio de la Revolución Francesa? Claro, decían no separarse, pero o sea, no disolverse, porque manteniéndose unidos podían hacer, obviamente, los cambios que Francia quería, pues, ¿no? Porque esa era la idea, hacer los cambios que ellos querían, ¿no? Ahora, tome la Bastilla, 14 de julio de 1789. Chicos, cómo se llamaba la masa urbana que tomó la Bastilla? Ah, quizás, ¿no? Pero no, Luchito era, no iba a hacer eso nunca. Bueno, eran 600, Ismael. Ujú. Quizás Luchito, no, pero sí, algo así va a pasar. Voy a continuar, mira. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que Luchito ya está perdiendo poder ya. Ya está perdiendo poder, ¿ya? Entonces, el grupo más íntimo de Luchito le dicen, oye, Lucho, tienes que hacer algo, ¿ah? Lucho dice, ¿qué hago? A este más Monse. Ya no te preocupes, Luchito. Te vamos a aconsejar. Agarra al ejército real. El ejército real es solo leal a ti. Solo te hace caso a ti. ¿Ya? Solo te hace caso a ti. ¿Sí? Entonces, ordénales que rodeen París. Ordénales que rodeen Versalles. Y a punta de balazos, ahí sí los iba a matar. eh, Disuelve la Asamblea Constituyente. Porque si tú la disuelves, automáticamente recuperas tu poder. Este está más Monse que Castillo. Igual de Monse son los dos. Pero bueno, qué pena en nuestro país. Pero ya, sigamos. Escúchame, ¿ah? Entonces, Luchito hace caso. Ordena que el ejército real rodee París, rodee Versalles. Pero el pueblo de partidos, perdón, ¿qué estás hablando? Eh, pero el pueblo no era Monse, pues. Al ver ese movimiento de tropas, se dan cuenta, Robespierre va a dar un golpe de Estado, ¿ah? Va a dar un golpe de Estado. O perdón, Luis XVI va a dar un golpe de Estado, quiere disolver la asamblea, ¿no? Encima Luchito destituye a Necker, destituye a Necker. ¿Y cómo era visto Necker? Como el hombre de los cambios, pues. Entonces, confirmado, el rey va a dar un golpe, ¿ah? Y ahí destaca un famoso orador de la Revolución Francesa, y ese se llama Camilo Desmoulins. Y ese Camilo Desmoulins se sube a una mesa de un café de París y comienza a arengar a la gente. Chachos, hay que defender la Asamblea Constituyente. Todavía no, José, todavía no. Hay que defender la Asamblea. Toda la gente dice, sí, vamos a dar la vida por la Asamblea. Y uno más racional por ahí dijo, oye, pues no tenemos armas, ¿ah? ¿Y qué dijo?
¿Qué dijo Desmoulins? Pero ya que está, la Bastilla ahí hay 40.000 fusiles. Entonces, el pueblo de París toma la Bastilla, ¿para qué? Date cuenta, ¿para qué? Para armarse y poder defender ¿qué? La Asamblea Constituyente. Armarse y poder defender la Asamblea Constituyente. Y en ese contexto, el pueblo de París toma la Bastilla. Ale, lo que les estaba preguntando es, ¿cómo se llamaba la más urbana de París? Dos veces venía en San Marcos. Si vienes por tercera vez, no te puedes equivocar. Los Sans-Culottes. Acuérdate tu vecino, tu vecina. Sans-Culottes. Sin calzones. ¿Ya? A ese que le da besito. Oh, no, no, que estoy hablando. Me acuerdo. Ya. Eh... ¿Sabes qué hacer? Ya. Y a raíz de esto se desencadena la revolución. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué, chicas? ¿Por qué se desencadena la revolución? Porque el ejemplo de París se imita en toda Francia. El pueblo, el pueblo toma las bastillas locales, los castillos señoriales, la tierra de la iglesia. Hay un desborde popular. A raíz de eso vienen los cambios revolucionarios, pues. Por ejemplo, se crea la Comuna Revolucionaria de París, que desconoce la autoridad de Luchito, se crea la Guardia Nacional al mando de Lafayette. Mira, esta fecha no lo he puesto ahí, pero a ver, voy a agregarle mejor. Mm, 4 de agosto de 1789. Se le dice la noche de los milagros. Tú dirás, ¿por qué, profe? Porque ese día el clero y nobleza firmaron el documento donde perdían todos sus privilegios como clase social. ¿Qué? Perdían todos sus privilegios como clase social. ¿Cómo? O sea, ¿el clero renunció al diezmo? Claro, el clero renunció al diezmo, la nobleza renunció a la gabela, a la talla. ¿Y por qué lo hacen? Claro, se asustaron, pues, el pueblo estaba desbordado, saqueando, destruyendo todo, entonces caballero, pues. ¿Y qué se está estableciendo por primera vez en Francia? El principio de igualdad. Y el documento más importante de la Revolución Francesa es este, pues, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El documento más importante de la Revolución. Ahí están plasmadas las ideas de la revolución: separación de poderes, voto universal, soberanía popular y el principio de igualdad. Acuérdate, es el pilar de la democracia, el principio de igualdad. El principio de igualdad, ¿ya? Pero esa es la revolución del 48, César, esa imagen, ¿ah? La libertad guiando al pueblo. Ahorita vamos a hablar de eso. Esto no va a venir. Y se promulga la Constitución de 1791, donde Francia pasa a ser monarquía constitucional. Y viene la Asamblea Legislativa. Acá, chicos, Luchito es... Luchito era un monarca constitucional. ¿Cómo lo veían los demás reyes de Europa? ¿Algo bueno o algo malo? Lo que había pasado en Francia. ¿Bueno o malo? Malazo, ¿sí o no? Es así, es así. Claro, malazo. ¿Por qué? Porque todos esos monarcas eran absolutos, ¿ya?
Y van a temer que lo que ha pasado en Francia se extienda en toda Europa y ellos pierdan su poder. Entonces, dos potencias como Austria y Prusia invadieron Francia. Pregunta, ¿con qué objetivo invaden Francia? Claro, acabar con la Revolución Francesa y restaurar la monarquía absoluta. Y los prusianos llegaron tan cerca de París que creyeron que ya habían tomado París. Y este gordito cachetón que ves acá es el mariscal Brunswick. Y Brunswick creyó, pues ya gané, ya gané. Y se le ocurrió dar su manifiesto, manifiesto de Brunswick. ¿Qué dijo el Moncesazo ahí? Manuel Andrés López Obrador. Ah, ¿qué dijo ahí Brunswick? Guardia de París. Si algo si algo le pasa a Luis XVI o a su familia, ustedes serán pasados por las armas, firmado Brunswick. ¿Qué quería decirles ¿cómo se llama este gordito? Brunswick a los soldados franceses que defendían París? Protejan al rey, protejan al rey, protejan al rey. Yo ya estoy llegando, ¿ah? Y si el rey tiene ya lo fusilo, ¿ah? Eso es lo que quiere decirle Brunswick. Guardia de París, si algo le pasa a Luis XVI y a su familia, todos serán pasados por las armas, firmando Brunswick. Todos los soldados franceses y la gente en París pensó, a ver, un ratito. El invasor de Francia nos amenaza de muerte si algo le pasa a nuestro rey Luis XVI. Entonces, ¿qué está demostrando sin querer queriendo? Que Luchito tenía un pacto con los invasores de Francia. ¿Y era cierto? Era cierto. Y entonces el rey se está convirtiendo en una maldita rata. Y chica, Rosa, ¿qué hay que hacer con una rata si está en tu casa? ¿Ah? Adriana, ¿qué hay que hacer con la rata? Veneno, ¿sí o no? Manda a tu gato, claro, que se lo coma, ¿no? O lo matan, que sea, ¿no? Entonces, ese manifiesto, en vez de darle miedo a la gente, le dio cólera e indignación. Y el 10 de agosto de 1792, algunos historiadores lo llaman esta la segunda revolución. La primera, la primera sería la toma de la Bastilla. La segunda sería la toma de las Tullerías. José, ¿qué eran las Tullerías? El Palacio Real en París. El Palacio Real en París. El Palacio Real en París. Y si el pueblo está tomando el Palacio Real en París, ¿quién ya fue? ¿Quién ya fue? Dime. Ahora sí, ¿quién ya fue? Luchito. Luchito, ya fue Luchito, ya. Ya fue Luchito. Cae Luchito, se forma bien un gobierno provisional al mando de Danton y Danton proclama la patria está en peligro. Y cuando él dice la patria está en peligro, despierta una ola de patriotismo en toda Francia. De toda Francia empezaron a llegar voluntarios a París a ofrecer su vida por la patria y destacaron los voluntarios de Marsella porque ellos llegaron cantando una canción
que se va a convertir en el himno nacional de Francia, y es de la Marsellesa, que se entona por primera vez en la batalla de Valmy. Ah, no, 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 esa es la fuga de Baren. Esa es la fuga de Baren, cuando Luchito intenta escapar a Austria. Pues eso es antes de eso. Solo que eso no he hablado porque creo que va a venir. No creo que va a venir. La cosa es que se funda la República, el primer periodo de la Convención, y los primeros que van a gobernar van a ser los girondinos. Los girondinos, los girondinos. Los primeros que van a gobernar. Y esos girondinos, ¿qué van a hacer? Juicio contra Luis XVI. Juicio contra Luis XVI. ¿Por qué delito? Traición a la patria, pena, muerte. Y tú sabes que a Luchito lo guillotinan, pero eso no van a preguntar. Lo que pueden preguntar es esto. ¿Qué sintieron, chicos, los demás reyes de Europa cuando se enteraron que a Luchito lo habían decapitado? ¿Qué sintieron los demás reyes de Europa? ¿Qué sintieron, ah? Miedo, temor. La revolución se había radicalizado, habían decapitado a su propio rey. Uy, esos reyes tenían, sentían frío en el cuello, ¿no? Entonces, entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Van a dirigir el juicio contra Luis XVI. O perdón, ¿qué estoy hablando? Esos reyes, ¿qué van a hacer? Van a invadir Francia, van a formar la primera coalición contra Francia. La primera coalición contra Francia, la primera coalición contra Francia. La primera coalición contra Francia. Un ratito, por favor. Disculpe, disculpe. Entonces, la primera coalición contra Francia va a buscar acabar con la Revolución Francesa y restaurar la monarquía absoluta. Son 7 coaliciones, ¿ah? 2 contra la República y 5 contra Napoleón. Y las 7 que van a buscar acabar con la Revolución Francesa y restaurar el absolutismo. Y también dentro de Francia tiene la rebelión de la Vendée. Una región de campesinos en Francia se levanta contra la revolución. ¿Se levanta contra la revolución? Se levanta contra la revolución. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque como la guerra costaba dinero, como la guerra costaba dinero, entonces se restauró ciertos tributos del antiguo régimen y cuando necesitaba soldados se hizo levas. Levas. Leva es reclutamiento forzoso, ¿no? Ah, su propia verdad, sí, sí. Entonces los campesinos se sublevan en nombre del rey, ese es bien loco, ¿ah? No, 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 no es. Sí, así se llama Balbi. Y en ese contexto toman el poder los más radicales, ¿no? Los jacobinos. Acá está el papi Robespierre, el incorruptible. Marat, el amigo del pueblo. Y el más guapo de los tres, Danton. Los tres que van a iniciar el gobierno del terror. Gobierno del terror.
El más guapo, pues, ¿sí o no, Rosita? O Adriana, ¿no? Las damas que veo que participan. No sé, parece un meme. Un incorruptible. Ah, bueno, eso sí, o urgente, ¿no? El gobierno del terror, el gobierno del terror era un gobierno dictatorial autoritario donde todo valía con tal de salvar la revolución, respetando o no respetando la ley, todo vale, todo vale, ¿ya? Y en ese contexto, por ejemplo, se la promulga la ley de sospechosos, ¿no? ¿Qué decía la ley de sospechosos? Que se guillotinaba a todo aquel que se sospechara que estaba en contra de la revolución. Ni siquiera había que probarlo, ¿eh? Y también aquel que se sospechaba que no hacía nada por la revolución. Entonces, en otras palabras, si querías vivir con Robespierre, ¿qué tenía que hacer? Caliente, caliente, caliente. Sí, Marat también era bravo, pero al final Marat fue asesinado por su amante Carlota Corday, ¿no? Y Danton, llegó un momento que de los 11 países que le habían declarado la guerra a Francia, 9 ya habían firmado la paz. Solo Inglaterra y Austria seguían luchando. La rebelión de la Vendée había sido aplastada ya, ¿no? Entonces Danton le dice a Robespierre, oh Robespierre, mucho terror. ¿Tú crees? Sí, mucho terror. Hay que parar la mano, ya salvamos la revolución. Y Robespierre que le dijo a Danton, ah, eres un maldito revisionista. ¿Cómo? Guillotina. Guillotina. No, dicen que sí era bien guapa. Dicen que era guapísima. Dicen, no sé, por su cuadro no lo veo tanto. ¿Cómo será, no? De repente no. Persona habría sido otra cosa. Bueno, y ejecutan a María Antonieta, se promulga el calendario republicano, pero esto puede venir. ¿Cómo se llama el golpe de Estado contra Robespierre? Ah, claro, de hecho, gustos son gustos. Lo que para ti es bonita, o para otro no es tan guapa, ¿no? Nada, nada, ¿no se acuerdan? Ya, golpe del 9 termidor o reacción termidoriana. Ese día, golpe de Estado y como a Robespierre le gustaba guillotinar, lo guillotinaron. La llanura, ¿no? Y la llanura, que eran girondinos reciclados, fundaron el directorio, pero no, no es importante. El más importante es ese guapo, chicas. Rosita, este está mejor, ¿no? ¿Quién es ese guapo, Rosa? Adriana, ¿quién es este guapo? Es su cuadro de jovencito, ¿ah? Ahí de tener, pues, 22 años, no más. Ese es Napoleón, el gran Napoleón. Ajá. Y en este periodo brilla Napoleón, la campaña de Italia, la campaña de Egipto, tanta fama que Napoleón dio el golpe del 18 de Brumario. Y con eso que termina la Revolución Francesa y se inicia la era donde el hombre más poderoso de Europa, ¿quién va a ser? Napoleón. Ahora, recuerda que el primer título que recibió Napoleón fue cónsul. Y no olvidar que recibió el apoyo de la gran burguesía. Ah, sí, dicen con el conde Fersen, ¿no? La mujer es tan débil como el hombre, ¿no? Así que no vale juzgar, ¿no? Sí, eso pasa, pues. Pero bueno, límalos, vamos, límalos. Ya, ¿por qué la gran burguesía apoyó a Napoleón?
Lo que pasa es que los últimos años de la Revolución Francesa son de caos, anarquía. Es un alumno, ¿no? Porque los últimos años de la revolución son de caos, anarquía. El movimiento de los iguales de Babiú, la rebelión de la aristocracia. Y hay hay varios momentos críticos en la revolución, ¿ya? Hay varios momentos. Y entonces es a la burguesía, por qué no le conviene el caos, el desorden? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué no le conviene el caos, el desorden a la burguesía? Porque si hay caos, la burguesía que no puede desarrollar su comercio, su comercio. Ah, por eso, profe. Claro, por eso. Entonces, apoyan a Napoleón con la idea de que él sea el personaje que le traiga orden a Francia, le dé estabilidad a Francia. Y lo hizo Napoleón, pues. Y lo hizo. Ajá. Claro, estas protestas, cuánta pérdida económica dejaron los empresarios. Millones. Y van a seguir la protesta porque tenemos un grupo de políticos ciegos, ¿no? Que no se dan cuenta del problema, ¿no? Y bueno, estamos en una situación bien fea. No sé cómo va a terminar todo esto, Dios mío. Pero la obra más importante todavía de Napoleón, Código Civil Napoleónico, acuérdate que esa obra sintetiza los logros de la Revolución Francesa, o sea, en esa obra Napoleón que plasma la idea de igualdad, libertad. O sea, esas leyes se redactaron respetando los principios de la Revolución Francesa. Porque Napoleón era un liberal, ¿ah? No era un absolutista, por si acaso, ¿no? Era autoritario, todo lo que quieras, pero era liberal. Defendía los logros de la revolución. Y país que él invadía y derrotaba, abolía el antiguo régimen y los obligaba a aceptar su código civil napoleónico. Entonces, con las guerras napoleónicas que se difunden por Europa, hablen, ¿qué se difunden por Europa? Los logros de la Revolución Francesa. Acuérdate eso. ¿Qué se difunden por Europa? Los logros de la Revolución Francesa. ¿Hasta ahí todo bien? Ah, pues no era tan chato, ¿ah? 1,70 m. Una leyenda que Napoleón era chato. Ahora, de hecho, el principal opositor de Napoleón va a ser Inglaterra. ¿Por qué, ah? Ah, algo así. Esa es otra pintura, no la había visto nunca. ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que, a ver, la Revolución Francesa y Napoleón significan que la burguesía francesa tomó el poder, la gran burguesía francesa. ¿Ya? Y esa burguesía francesa va a comenzar a expandirse en Europa con la guerra de Napoleón. O sea, país que él conquistaba, obviamente el comercio ya no se desarrollaba con Inglaterra, sino con Francia, ¿no? Entonces, la guerra de Napoleón permite la expansión económica de la burguesía francesa. ¿Tú crees que eso le conviene a la burguesía inglesa? ¿Le va a convenir a la burguesía inglesa eso? No. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? El dinero. Ah, no le convenía, pues perdía negocio, pues. Claro, el gran Corso le decían, porque había nacido en Córcega.
¿Me entienden por qué la burguesía inglesa se opone tanto a Napoleón y al final lo derrotan? Porque el ascenso de Napoleón significaba la expansión económica de la burguesía francesa por toda Europa y le iba a quitar mercado, dinero, dinero. Eso sí he visto. Y hay una batalla célebre, pues, ¿no? ¿Cuál es la batalla modelo de Napoleón? La batalla de Austerlitz, la batalla modelo de Napoleón. La batalla modelo de Napoleón, su victoria más brillante. Pero ¿te acuerdas que había un país que Napoleón no podía invadir? Había un país que Napoleón no podía invadir. ¿Cuál era? No, Portugal sí lo invadió. Inglaterra. ¿Y por qué? Porque Inglaterra era una isla. Una isla. Y para invadir Inglaterra tenías que cruzar el mar. Pero Inglaterra, ¿qué era? La primera potencia naval del mundo. Entonces Napoleón dijo, ahora cómo derrota a Inglaterra, ya bacán. Vamos a unir la flota francesa con la flota española. Ambas flotas combinadas, ¿qué tienen que hacer? Derrotar a la flota inglesa y transportar a Napoleón a Inglaterra. Si Napoleón hubiera logrado eso, otra sería la historia. Pero no pasó, pues, ¿te acuerdas, César? Los ingleses, con este almirante Horacio Nelson, aniquilan la flota franco-española en el combate Trafalgar. Entonces, Trafalgar, ¿qué significa para Inglaterra? Que Napoleón ya no puede invadir por nada Inglaterra. Si antes con los barcos que tenía no podía, ahora imagínate que ya no tiene barcos. Ah, entonces Trafalgar evita la invasión de Napoleón a Inglaterra. Claro. Y de paso nos ayudó una ayudita a nosotros también. Porque al ser destruida la flota española, España no tenía capacidad de intervenir en dónde, en América. La independencia, ¿te das cuenta? Entonces, Napoleón, para derrotar a Inglaterra, promulga el decreto de Berlín. ¿Qué es el decreto de Berlín? El bloqueo continental contra Inglaterra. Napoleón ordenó a toda Europa, todos me cierran sus puertos a Inglaterra. Y como te das cuenta, la mayoría hizo caso, menos un enano, Portugal. Menos Portugal. Entonces, y los estados pontificios, pero el Papa no era el problema. Napoleón invadió Italia, tomó Roma, agarró al Papa, lo mandó preso a Francia. El problema era Portugal. Entonces, Napoleón firma un pacto con el rey de España, Carlos IV, y se reparte en Portugal. Y con eso, y ahí sí, franceses y españoles invaden Portugal, y ahí ya tienes el bloqueo al 100%. Ya tienes el bloqueo al 100%. Entonces, ahí ocurre algo. Ya te he dicho, Napoleón representa los intereses de quién. Napoleón representa los intereses de quién. De la gran burguesía. Y la gran burguesía siempre está buscando mercados. Entonces, y los mercados muchas veces eran las colonias. ¿Y quién tenía hartas colonias todavía en el mundo? España. Entonces Napoleón pensó que apoderarse de España iba a ser fácil y enviaba tropas y tropas que ocuparon España hasta que el pueblo español, ¿te acuerdas? Se cansó de su rey Monse, de Alianza, no mentira, se llamaba Carlos IV, motín de Aranjuez. ¿Qué es el motín de Aranjuez? Cuando el pueblo español se levanta, porque está ahí, se levanta, se levanta, ¿no? Y se levanta contra Napoleón. Oh, perdón, el motín de Aranjuez del pueblo se levanta contra Carlos IV y lo obliga a renunciar a favor de Fernando VII. Pero Napoleón los convoca a la conferencia de Bayona y en Bayona los dos montes abdicaron a favor de Napoleón.
abdicaron a favor de Napoleón. ¿Y quiso Napoleón? Coronó a su hermanito José como rey de España, ¿no? Y con eso Napoleón creyó, ya está solucionado todo, ya, mi hermanito es el rey. Se olvidó del pueblo español. Y un 2 de mayo de 1808, el pueblo español se levanta contra los franceses e inicia una guerra que es la guerra napoleónica en España, pues. Y una guerra que el ejército francés no pudo ganar. ¿Por qué? Porque su ejército no está diseñado para luchar en esas condiciones. No estaba preparado para luchar en esas condiciones, la guerra de guerrilla, la guerra urbana, no estaba listo. No estaba listo. No estaba preparado para la guerra de guerrilla, guerra urbana. Entonces, Napoleón tiene una frase, esa desgraciada guerra me perdió, pero todos creen que se refiere a Rusia. No, se refiere a España, porque ahí perdió 300.000 soldados, debilita su ejército. Y una de esas potencias agarra y le dice a Napoleón, o sea, ¿qué? Ya no sigo con tu bloqueo en Inglaterra, abro mis puertos a Inglaterra. Y esa es Rusia. Y así Napoleón, así no hubiera querido, no hubiera podido invadir Francia. No, perdón. Eh, no, perdón, ¿qué estoy hablando? Laxus Brutus. O sea, Napoleón se ve obligado a invadir Rusia, si no quisiera. ¿Por qué? Por cuestión de autoridad. Porque si Rusia se le salía de las manos, todo el mundo se le iba a soltar. Ahora, ¿te acuerdas de tu colegio, te enseñó en tu academia? ¿Por qué Napoleón no puede conquistar Rusia? ¿Por qué no pudieron conquistar Rusia? Claro. Uno, no. Primer factor, Rusia es demasiado grande. O verdad, no, profe, claro, Rusia es demasiado grande para ser conquistada. Dos, la táctica de tierra arrasada, tierra calcinada. Tres, la resistencia de los rusos. Y cuatro, el invierno. El invierno. Y el ejército de Napoleón fue aniquilado en Rusia. Y así se forma la sexta coalición que derrotó a Napoleón en la batalla de Leixis. Y tras la batalla de Leixis, Napoleón renuncia, abdica a favor de, o abdica al trono francés y se firma el primer Tratado de París, donde tiene la primera restauración borbónica. Y es coronado rey Luis XVIII. Luis XVIII. Luis XVIII, claro, Luis XVIII coronado rey. ¿Ya? Luis XVIII, profe, claro, Luis XVIII. Hermano de Luis XVI. Pero este fue bien Monse fue Luis XVIII, ¿ah? Hizo volver al absolutismo como era antes de la revolución. Eso generó descontento, pues. No, ese absolutismo no podía volver ni cañones. Pero el Monse quería que vuelva, pues, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar? Que Napoleón aproveche el descontento, regresa, son los 100 días, pero obviamente Inglaterra, Francia, Rusia, perdón, Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, que habían luchado 15 años para derrotar a Napoleón, a permitir que otra vez sea rey, pues. Y lo derrotan en la batalla de Waterloo. Ahí Napoleón se va preso a la isla de Santa Elena y en Francia se firma el primer tratado de París. Y ahí, ¿qué pasa?
Segundo Tratado de París y tiene la segunda restauración borbónica con Luis XVIII. Y se inicia un periodo llamado restauración. Creo que el mismo nombre lo dice todo, ¿no? Restauración. ¿Qué se busca restaurar? Un segundo, ¿ya? Fíjense, ¿qué se busca restaurar? A ver, ¿por qué restauración? A ese Luis XVIII, pues. Luis XVIII, si mal no recuerdo. Es el periodo donde se va a restaurar la monarquía absoluta en Francia. Pero este periodo, la base ideológica del periodo es el conservadurismo. Acuérdate eso, César, ¿ah? La base ideológica de este periodo es el conservadurismo. ¿Qué es eso, profesor? Ah, simple, es cuando el conservadurismo es una corriente ideológica que defiende la monarquía absoluta, defiende el papel de la iglesia en la sociedad, ¿ya? Ah, busca eso, sí, claro. Entonces, esa es la base ideológica, pero se basa en tres principios. Primero, legitimidad. ¿Qué se busca legitimar? La monarquía absoluta. Se busca legitimar la monarquía absoluta, ¿ya? El derecho divino de los reyes. Segundo principio, equilibrio. ¿Qué se busca? Un equilibrio entre estas potencias. Y para hacer eso, hacen lo que estás viendo en el mapa, pues, en el dibujo. ¿Qué están haciendo esos reyes de Europa? ¿Cómo? Ah, no, Brie. Después de Leipzig, lo mandan como rey a la isla de Elba. Después de Waterloo, lo mandan preso a la isla de Santa Elena. Ajá, la idea era establecer un equilibrio entre los países vencedores de Napoleón y para eso ellos se van a repartir Europa. Se van a repartir los despojos del imperio de Napoleón. ¿Así? Ah, eso es lo que están haciendo. Claro, no.
Francia volvió a sus fronteras anteriores a la revolución. Inclusive ahí los ingleses querían desaparecer, o los rusos querían desaparecer Francia, pero ahí destaca la habilidad de este diplomático que está acá, Talleyrand, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que evita eso, ¿no? Salva, si quieres ir a Francia. Intervencionismo. La idea era defender la monarquía absoluta de cualquier movimiento liberal que surgiera en Europa. Congreso de Viena. Dos cosas que quiero que te acuerdes del Congreso de Viena. Uno, que el papi que ves ahí, ese narigón que está acá, es Metternich, el ideólogo del conservadurismo, el ideólogo de la restauración. Ese es Metternich. Pero, ¿por qué es importante el Congreso de Viena? Dos cosas que quiero que no te olvides, ¿ya? Uno, porque restaura el absolutismo en Francia, la monarquía absoluta en Francia. Y dos, porque se hace un nuevo mapa de Europa. Se hace un nuevo mapa de Europa. Un nuevo mapa de Europa, un nuevo mapa de Europa. Esos dos puntos no te olvides del Congreso de Viena. El Imperio Turco ya está en decadencia. Estaba en decadencia, no pasaba nada con Turquía. Pero el zar Nicolás funda la Santa Alianza. ¿Cuál es el objetivo de la Santa Alianza? Defender la monarquía absoluta, aplastar cualquier movimiento liberal que surgiera en Europa, aplastar cualquier movimiento liberal que surgiera en Europa. ¿Así? Ajá. La idea era aplastar cualquier movimiento liberal. ¿Ah? ¿Y tuvieron éxito en Europa? Claro, pero ¿dónde fracasan? En América, porque se opone Inglaterra y los Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos es célebre con su famosa doctrina Monroe. Doctrina Monroe, doctrina Monroe. ¿Y qué decía la doctrina Monroe? América para los americanos. Ahora, lo que pueden preguntar, ¿y por qué Estados Unidos e Inglaterra se oponen? Muy bien, José, Jonathan, Isela, Ismael, excelente. ¿Pero por qué se oponen? Ah, mira, fácil, ¿ah? Se oponen porque eh, cuando con la independencia se rompió el monopolio comercial de España con sus colonias. Acuérdate que España tenía un monopolio comercial. ¿Qué quiere decir eso? El único que podía vender y comprar en América era España. Entonces, cuando se logra la independencia, por primera vez esos mercados se abren para quién? Se abren para Inglaterra, para Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista económico, a Estados Unidos no le convenía que España recuperara esas colonias, porque si España recupera esas colonias, otra vez se cerraban para otra vez el comercio se concentraba solo con España. Entonces ahí te das cuenta, pues, te das cuenta, ¿no? Eh, ¿Por qué Estados Unidos e Inglaterra se oponen? No son por buena gente, simplemente por interés económico. Este gordito me imagino que es un austriaco, ¿ah? Porque por el casco es el Kaiser alemán. Ujú. ¿Me entendieron? ¿Todo claro hasta ahorita? Uy, ya, falta ya 5 minutos más y las preguntas. Pero tarde o temprano los liberales van a reaccionar. Y la reacción de los liberales, ¿cómo se llama, chicos? Gracias, madre, gracias. ¿Ah? ¿Cómo se llama la reacción de los liberales? Revoluciones liberales, pues.
revoluciones liberales. Son revoluciones burguesas en contra del absolutismo y la restauración. Son dos, la del 30 y la del 48. Ahora tú dirás, profe, ¿por qué la revolución estalló con Luis XVIII? Ah, ya. Este es fácil, mira. Escúchame, ¿eh? Lo que pasa es que Luis XVIII se dio cuenta de su error y se dio cuenta que el absolutismo no podía volver como era antes de la revolución. No. ¿Por qué? Porque la burguesía había probado que era la libertad. El pueblo había probado que era la igualdad. La burguesía había probado que era el poder. Entonces no le podías quitar de arranque, pues la gente se loqueaba, pues se iba a rebelar. Entonces, entonces, ¿ya? Eh, Cuando Luis XVIII, ¿qué hace Luis XVIII porque no se le revelen los burgueses al pueblo? Reformas moderadas, da ciertas concesiones, inclusive promulga la carta otorgada, así se llamó, donde él se compromete a respetar los logros de la Revolución Francesa. ¿Se compromete a respetar los logros de la Revolución? Sí, sí, se compromete. Dice, yo voy a respetar los logros de la Revolución Francesa. Pero ¿qué pasa cuando muere Carlos X? O Luis XVIII y sube el trono Carlos X. Este Monse quiere volver al absolutismo radical. Y cuando Carlos X quiere volver al absolutismo radical, ¿qué pasó? Pues Revolución de 1830. Revolución de 1830, ¿no? Porque además Carlos X chocó con lo más sagrado para la burguesía. Y eso lo has visto estos últimos años que ha pasado en nuestro país. Claro, pues, restauración, José, en la restauración que en el Congreso de Viena, ¿qué se restaura? La monarquía absoluta en Francia, pero no al nivel anterior a la revolución, ese ya no ya. Por eso todo estaba más o menos tranquilo, pero cuando este Carlos X quiere volver al absolutismo radical, ahí sí se le levanta la burguesía del pueblo, la revolución de 1830. Y lo que pasa es que Carlos chocó con el derecho fundamental de la burguesía. Date cuenta, de todos los últimos años, la burguesía en el Perú, los grupos de poder que han usado para defender sus intereses. Y se nota clarito, ¿ah? Sí, pues, la prensa, pues, la prensa. Mira la prensa. Antes, cuando estaba, no, no estoy defendiendo a Castillo, pero es notorio, ¿ah? Es notorio. La prensa investigaba a su ministro, que un poco más que si le pegaba a su mujer. ¡Ah, su madre! Ahora, nada, nada. No critican nada. Se quieren presentar que estamos en el país de las maravillas. Ni Michi. Un grupo independiente ha descubierto que el primer ministro Tarola tiene 5 hijos con 5 mujeres diferentes y solo 2 ha reconocido. Imagínate si Castillo lo hubiera elegido a ese condenado. Uy, lo hubieran demolido. Pero así es la prensa. Lamentablemente en el Perú la prensa es así. No, no sé si en todo el mundo, ¿ah? Pero acá el Perú sí. Y bueno, al chocar con la libertad de expresión está ya la revolución, 27, 28, 29 de julio. Los 3 días gloriosos, las 3 jornadas gloriosas, cae Carlos X, pero la gran burguesía para evitar los desórdenes de la Revolución Francesa, que sucedió hasta la toma de la Bastilla, apoyaron a su primo para que sea el nuevo rey, Luis Felipe de Orleans, el rey burgués, el rey ciudadano. Entonces, en Francia, ¿qué se establece? La monarquía constitucional. Eso, mira, San Marcos siempre pregunta así. Consecuencia de la Revolución del 30, ponte. ¿Qué se establece en Francia? La monarquía constitucional. Y la revolución se extendió por Europa, pero Bélgica, lo único que tuvo éxito fue en Bélgica. Bélgica proclamó su independencia de Holanda. Bélgica proclamó su independencia de Holanda.
Pero pasan 18 años y viene la revolución del 48. Ahora tú dirás, profe, pero si Francia no es monarquía absoluta. No, ya la Santa Alianza se había fracasado ya en América y ya se había debilitado ya, porque Inglaterra se negó a apoyar la invasión a América. Ah, no te dije eso, ¿no? ¿Por qué la Santa Alianza quería intervenir en América? Porque España pide ayuda a la Santa Alianza para recuperar sus colonias. Y se supone que Rusia iba a enviar unos, ¿cuántos? 100.000 soldados rusos. Por cultura general, tú sabes que nunca llegaron. ¿Y por qué? Porque se opone Estados Unidos y la URSS. Y, perdón, y Inglaterra. Inglaterra, claro. Por eso nunca llegaron. Pero lo que pasa es que Timón era autoritario. Y lo que pasa es que él llega al poder aliado con la gran burguesía. Aliado con la gran burguesía. Y ellos diseñaron un sistema electoral destinado a que solo la gran burguesía y los más ricos tengan el poder. Porque el voto, el sistema electoral que ellos establecieron, el voto era censitario. ¿Se acuerdan qué voto censitario? Sí, 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 no, lo que pasa es que en la anterior clase estaba hablando de Guerra Fría, se me ha quedado un poco. Se me ha quedado un poco. No, Inglaterra y Estados Unidos, ya. ¿Qué voto censitario? ¿Te acuerdas, César? Normal, ¿quién no se equivoca, hijos? Solo Dios, solo Jesús no se equivocó. Claro, lo que pasa es que en el voto censitario se establece que solo votan los que pagan una cierta cantidad de impuestos al año. Imagínate, José, que se establece que van a votar, solo van a tener derecho a elegir los que pagan 50.000 soles de impuestos de renta al año. Y si quiere ser elegido, 200.000 soles de impuestos de renta al año. Date cuenta. ¿Quién? ¿Quiénes solo votarían? Los más ricos, la gran burguesía, la gran nobleza. Pero ¿quién jamás votaría? El campesino, el artesano, el pequeño burgués. ¿Había igualdad? No había igualdad. Por eso la pequeña burguesía y los socialistas que propusieron que el voto sea universal. Y si el voto es universal, todos votan, pues. Ahí sí está el campesino, todos iban a votar. Y cuando ellos proponen esto, ¿el rey y la gran burguesía van a querer? No. Entonces, por eso está ahí la revolución del 48. Y esta revolución, mira, si en la restauración la base ideológica es el conservadurismo, en las revoluciones liberales, ¿cuál es la base ideológica? El liberalismo y el nacionalismo. ¿Qué liberalismo? El sistema que defiende el voto universal, la separación de poderes, la soberanía popular, el derecho a la igualdad. Y el nacionalismo, amor a la patria o lo foráneo. Chauvinismo más extremo. Chauvinismo más extremo. Este cuadro que puso delante César, ¿no? La libertad guiando al pueblo. Burgués, artesano, campesino, artesano. La unión de todas las clases sociales en pos de la libertad. Bueno, como consecuencia de esta revolución se establece el voto universal. Sí, sí, se logra establecer el voto universal. Claro, solo para varones, las mujeres todavía no votaban. Las mujeres todavía no votaban. ¿Ya? ¿No votaban? No, todavía no. Todavía no. Y se abolió la esclavitud en Francia y todos sus dominios. Y se funda la Segunda República. Eso ha venido en San Marcos, por ejemplo. Consecuencia, revolución del 1848 y la respuesta es que se estableció la Segunda República. Y a la hora de convocar elecciones ganó un condenado que vivía el apellido de su papá, de su tío. Como Keiko vive el apellido de su papá, este vivía el apellido de su tío, Luis Napoleón. Napoleón Bonaparte. Que también le habrá hecho que 4 años después convocó un referéndum y preguntó, ¿estás de acuerdo con restaurar la dignidad imperial?
sea, ¿estás de acuerdo con que yo sea emperador? Y el 99% de Francia dijo sí. Y Napoleón, Luis Napoleón se convirtió en Napoleón III. Bueno, para esto sí ya no hay tiempo, chicos, pero léanlo, ¿ya? Las revoluciones industriales. Le había agregado más diapositivas, que creo que uno no la tiene, el imperialismo. ¿Lo leen ya? Pues ya no, no, mucho, demasiado. ¿Cuál sería la uno, ah? ¿Qué dice? No. Ah, ya, ya lo veía. ¿Cuál es la clave de la uno? Chiña, Bismarck. Acá está Bismarck, pues. Este es Bismarck. Lo que pasa es que Bismarck es el gestor de la unificación alemana, pero también es el gestor del imperio alemán. Acuérdate que él presionó para que se realice la conferencia de Berlín y en Berlín se hizo el último reparto colonial en el mundo. ¿Qué continentes se repartieron? África, ¿no? Ahí donde Alemania tiene todo Camerún, Tanganica. Pero el imperio inglés va a ser el más grande, pero el imperio británico. Es el más grande de todos, con la reina Victoria, ¿no? 22,6% de la superficie del mundo, el Imperio Británico. Ahí viene el francés, que es un poquito menos, pero el loco 8,7, menos, ¿no? Pero bueno, ya vamos a la pregunta, porque si no, no hay tiempo. ¿Cuál sería la uno, chicos? Vamos, vamos, nos quedan 10 minutos, 9 minutos. Tengo hambre ya. ¿Cuál sería la uno, ah? ¿Cuál sería la uno? Ah, pues tiempo, no prendo la cámara. Entrégate, ¿no? En la Edad Moderna, sí, muchos compraban su título de nobleza. Esa le decían nobleza de toga, porque había nobleza original de apellido abolengo, pero había nobleza de toga, los que compraban su título de nobleza nada más. Sistema de gobierno de la opinión del pueblo no era tomar. Se refiere qué sistema proponen los ilustrados. La hay, pues, sistema que sostenía la soberanía popular. ¿Qué es soberanía popular? Aquella doctrina que sostenía que el poder del rey venía del pueblo y el deber del rey era gobernar para el bienestar del pueblo. Dos, ya, la una es falsaza, porque más bien apoyó a las 13 colonias, no a los ingleses, ¿no? Una es falsa como tu vecina, entonces se muere, C y D mueren, ¿ah? Dos, parece que es verdadera. Los burgueses rechazaron pagar impuestos porque lo consideran injustos, por eso ellos exigían reforma tributaria. Los burgueses. A ver, déjalo ahí. Creo, me parece que no es, ¿ah? La declaración de los derechos del hombre ciudadano, esta sí es verdad. La tres tiene que ir, sí. Entonces la A va, la B va. Te queda entonces solo A y B. A ver, ¿qué dice la cuatro? En la convención, la revolución, claro, entonces es tres, cuatro. Bésalo. Bésalo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Abajo Alianza, ya, no peleen por equipitos del final. Tres, la Revolución Francesa tuvo un largo proceso y dio en tres fases. La primera fue monarquía,
Ya, la segunda fue la República, la tercera el Imperio de Napoleón. Como te dije, Napoleón pondrá fin a la revolución, pero no las ideas. ¿Cuál de los siguientes eventos es la fase republicana? Ya, pues ya salió ya. ¿Te acuerdas de Robespierre que estableció? Oye, eso. Qué buena. A ver, ¿cuál es la tres? Amor, ¿no? ¿Amor o no? Porque esto es monárquico. Esto es el imperio. Este es monárquico y este es monárquico también. Entonces es la A. Tres, amorfo. Cuatro, la imagen que se muestra en una caricatura del siglo XIX. En ella se observa al rey Jorge III de Inglaterra recibiendo su consejo la lectura del decreto de Berlín de noviembre de 1806, emitido por el emperador Napoleón. Al respecto, se puede afirmar que la reacción observada a los ingleses fue de... Mira, este Jorge III, hasta que se desmaya, ¿no? Ah, se va a caer. Asombro por el retorno a... No, ya, pues ya salió la clave. Decreto de Berlín, bloqueo continental. ¿Cuál es la clave, chicos? Hablen o callen para siempre. Está muy largo mi cabello. Creo que voy a ir al peluquero, ¿verdad? No, muy largo está. Hablen, ¿cuál es la clave? ¿Ves o no? Claro, decreto de Berlín, ¿te acuerdas que Napoleón que establece el bloqueo continental contra Inglaterra? Muy bien. La 5. ¿Quién te dije que fue el gestor de la derrota de Napoleón? ¿Quién financió las 7 coaliciones? No, no. No necesariamente. Entonces, si usted quiere tesis, ya tendría que ser con él. Oye, ¿qué es eso? Tesis, Dios mío. Ya leía los silencié. Ya, que siempre se escapa el dedo. Nada, ya fue, ya fue. Ya, Inglaterra sería 5 dedos. 6. 1815, luego de recluir a Napoleón, que tiene que ser. Muere la B, C, E. Te queda A y D. Representante de casi todas las monarquías de Inglaterra o Europa. Ya salió, dedo. 6 dedos, ¿sí o no? Claro. Oye, sí, siempre pasa el micro. El video también, hoy en un colegio, no hay más. En pleno, ¿cómo le dicen ustedes ahora? ¿Cómo dicen los chicos ahora? Ah, está en pleno cardio la chica. Qué roche. En pleno cardio estaba. De costalillo también. O el firme, hoy. Jurado de tesis, creo que. Ya olvidando, ya fue. A ver, la 7, esta pregunta bonita. ¿Eh? Tengan cuidado con la cámara, por favor. Mira, allá, mira. Esta es la máquina a vapor, de hecho, ¿no? La máquina a vapor. ¿Ya? Máquina que cuestión define el siglo XVII. No, la revolución industrial, ¿qué siglo se inicia? XVIII. Entonces no puede ser. No puede ser. ¿Ya? Estefanía, lo dije, pues. Prendió su cámara sin querer y estaba en pleno cardio de costalillo, pues. Tiene, no quiero que no. Costalillo. Se movía también. Ya, pues, obvio, pues, ¿no? Ya, pues, Monse, pues. Y eso sí, caballero, tenía que reportarlo, porque no me han echado la culpa a mí. Ya, esto sí. La 2 sí es. La 3 también, Jane Watt. No, 2 y 3 nomás, ¿no? Entonces sería casa. Cachetona. Stephanie. No entiendo, ¿no? Otro día te explico, pues, sí.
Ya. La 8. Sátira en el Congreso de Viena, los monarcas aliados de izquierda y derecha. Francisco I, Alejandro I de Rusia, Federico Guillermo III de Prusia, Wellington representando a los ingleses, se sientan a una mesa jugando a las cartas, donde los países de Europa siguen como contadores en la mesa, sobre la mesa, mientras que a la izquierda Napoleón interrumpe su juego tocando a Luis XVIII en el hombro, ofreciéndolo reemplazarlo en la mesa. Lo que pasa es esto, mira. Lo que pasa es esto, mira, escúchame. Cuando Napoleón es enviado a Elba, cuando es enviado a Elba, cuando Napoleón es enviado a Elba, eh, se reúne el Congreso de Viena y están en pleno debate y Napoleón se escapa de Elba, regresa a Francia. Entonces suspenden la reunión, derrotan a Napoleón y vuelven a reunirse en el Congreso de Viena. Yo creo que con eso sale, ¿ah? ¿Representa el retorno de Napoleón a Francia y lo oído de Luis XVIII? Sí, es así es. ¿Representa el acceso? No, consulado no, este ya es la palabra final. ¿Napoleón ya había sido derrotado en Waterloo? Todavía no. Sería 1 y 4. Amor. ¿Estamos? ¿Están ahí? Hoy acabó la hora. 8, amor. Esta caricatura. Ya, las últimas dos, ¿ya? La 9, Ah, ya. Es la del 30, pe. Amor. Y la 10. Telégrafo, automóvil, aeroplano. Son los inventos de segunda revolución industrial. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, para irnos a almorzar porque ya tengo hambre.